vamos a hablar acerca de la sacerdotisa y su importancia dentro del trabajo corporal, ya que desde mi enfoque es la carta más física de todas, incluso más física que las mismas cartas de oro, porque es un cuerpo que se habita con conciencia. Es un cuerpo donde hay una capacidad de sentir, de interpretar, de acumular sabiduría, de conectar también con la memoria ancestral. Una carta sumamente importante dentro del trabajo terapéutico, dentro del trabajo de sanación de la energía femenina y dentro de nuestro autoconocimiento. Generalmente se nos pinta la sacerdotisa como una carta muy esotérica, sin definir lo que es esotérico, se nos plantea como lo oculto, la magia, muchas veces incluso podemos tener algunos mensajes que tienen que ver con la inocencia. ¿Por qué? Porque la sacerdotisa es un aspecto de nuestro ser, de nuestro subconsciente, que se está recién conociendo a sí mismo. Entonces, en un momento de este desarrollo puede ser sumamente ignorante de sí misma, que suele ser por ahí por la pubertad, la preadolescencia, ¿cierto? Nosotros no conocemos nuestro cuerpo, no sabemos bien lo que es el placer, no sabemos cómo conectar con nuestro ciclo, todavía no empezamos a menstruar, no tenemos esa conexión profunda con nuestro linaje, con nuestra memoria ancestral. Entonces, claro, quedamos en una fase como de inocencia de niña, más parecida, por ejemplo, a una sota, que también son cartas muy corporales, porque acuérdense que las sotas tienen una base de tierra y por ende siempre tienen una conexión con el cuerpo, con la nutrición y con la madre. Pero en el caso de la sacerdotisa, dentro del desarrollo arquetípico, lo que corresponde es que la figura de la madre la guíe. Una madre arquetípica, como la emperatriz, como las reinas también, ¿cierto? La guíen, la acompañen en este proceso de autoconocimiento, en el proceso de ir como tomando la fuerza femenina, la energía femenina de su linaje, conociéndose a sí misma y desarrollando su propia identidad ya más adulta. Pero ¿qué pasa si esta figura materna quizás no está sana, no ha madurado? Puede haber una madre que sea niña, puede haber una madre que esté masculinizada, puede haber una madre que tampoco ha recibido esta guía, este acompañamiento hacia su centro, ¿cierto? En el tránsito hacia lo femenino, puede que ella tampoco haya tenido a su vez, una figura materna que la haya guiado, entonces se genera un quiebre. Se genera un quiebre en la transmisión de la energía femenina, se genera un quiebre en la transmisión de la sabiduría y se genera un quiebre en el autoconocimiento. Porque si yo no sé conectar con mi cuerpo, escuchar mi cuerpo, entender mi cuerpo como fuente de sabiduría, validar mis sensaciones, mis emociones, también como una forma de conocimiento de mí misma y de lo que pasa a mi alrededor, porque el cuerpo finalmente es un sensor. Yo siento, yo escucho, yo presiento lo que va a pasar. Es súper importante que tengamos una conexión con nuestros sentidos, escuchar bien, oír bien, tener una relación fluida con el tacto, con el gusto. Cuando se interrumpe esa capacidad de dialogar con nuestro entorno, también hay algo ahí que apunta más hacia una sacerdotisa invertida. Si yo pierdo el olfato, si yo pierdo el oído, si yo pierdo el gusto, si se me dificulta el contacto físico, entonces hay una persona que el cuerpo le incomoda. Que el cuerpo, y a veces hay una historia, el cuerpo me incomoda porque hay abuso, porque hay violencia, porque no fui guiada, porque quizás me dejaron en un estado como infantil, donde no pude seguir creciendo por eventos que pueden ser traumáticos o situaciones familiares. Entonces, esa persona puede tener 70 años y seguir siendo como una niña inocente que no sabe cómo habitar su cuerpo, que puede sentir vergüenza de su cuerpo, del placer, del deseo. Se asocia mucho al arquetipo de la Virgen, ¿cierto? Pero la Virgen en el sentido, no como la Virgen María, ¿cierto? Que es casi un milagro, sino la Virgen como alguien que se confina, como una monja, por ejemplo, que renuncia a los placeres de la carne y se va solamente a lo espiritual. Pero ojo, que ese no es el mensaje de la sacerdotisa. La sacerdotisa es sumamente física, solo que necesita guía, necesita acompañamiento y necesita que alguien le ayude a transitar desde este estado de inocencia infantil a un estado ya más adulto pleno, como sería el de la emperatriz, de la reina, de una mujer adulta plena, que se conoce a sí misma, que conoce su cuerpo, que conoce sus ciclos, que sabe cómo abrirse, cómo vincularse, sabe poner límites. En el caso de la sacerdotisa, como ella no se conoce a sí misma, se le puede hacer súper difícil conectar con los límites. Pasa mucho, les voy a poner ejemplos concretos, cuando uno es joven, a mí me pasó particularmente, y yo creo que a muchas mujeres también, que nos sentimos quizás atraídas o somos cortejadas por hombres un poco más grandes. Si tú tienes 15 y te corteja una persona de 20 y tantos, eso es pedofilia. Pero claro, en nuestra cultura, como todavía está cruzado por estas como costumbres antiguas, no se lo identifica como tal. Pero si viene un hombre y te dice, no, es que tú me gustas porque eres más madura que las demás, ¿por qué ese hombre no se está relacionando con mujeres de su edad?
¿Por qué las de 25, las de 27 no se relacionan con él? Porque hay algo en él que lo hace buscar mujeres vulnerables, mujeres ignorantes de sí mismas, mujeres inocentes, mujeres inexpertas, que no conocen su cuerpo, que no saben lo que es el placer, que no saben poner límites, que no son 100% adultas. Entonces ahí hay una como desequilibrio, porque tienes una niña en tránsito hacia una edad más grande, pero todavía en tránsito. Claro, si esa niña de 15 se relaciona con otro niño de 15, no hay problema. Estamos los dos en un proceso de autoconocimiento, de desarrollar nuestra identidad, de desarrollar nuestros caracteres sexuales, de definir lo que nos gusta sexualmente, la relación con el placer, la relación con el propio cuerpo. ¿Cómo habito mi cuerpo? ¿Estoy cómoda en mi cuerpo? ¿O me estoy tapando? A muchas mujeres les va a pasar que en el tránsito de la pubertad hacia una edad mayor, el cambio físico, por ejemplo, las caderas, los pechos, el atractivo físico les resulta incómodo por las miradas, por los piropos, por agresiones incluso que han sufrido, agarrones, toqueteos, que en el fondo hacen que una mujer, su cuerpo, que debiera ser como todo en la naturaleza, todas las hembras de la naturaleza son sumamente expansivas. Se mueven con gracia, se mueven con belleza, pero si nos conectamos quizás con la sensación que teníamos por ahí 12, 13, 14 años, puede ser una sensación desagradable, porque puede haber sido una persona que te tiró un piropo desubicado, que te pegó un agarrón, que te miró de una manera desagradable, y eso hace que uno inconscientemente se tape. ¿Por qué? Porque nos sentimos desprotegidas, porque nos sentimos vulnerables, porque esa mirada parece que realmente te desnuda. Entonces, también es como importante para la sacerdotisa, es cómo interactúa con la mirada masculina, con la fuerza masculina, con la energía masculina, porque muchas veces está este intento por apropiarse, por como esto es mío. Entonces agarro a una chica de muy temprana edad y me la dejo para mí y le digo, no, es que tú eres muy madura para tu edad, es que tú eres la más bonita, es que tú vas a ser mía. ¿Y qué pasa cuando esa persona quiere estudiar, quiere tener su propia vida, quiere tener otros amigos, quiere pololear con otras personas? Entonces quizás esa persona va a desarrollar sus rasgos más posesivos, más manipuladores, más violentos. Yo creo que en muchos casos lo vemos en mujeres día a día que son asesinadas, son amenazadas, son perseguidas, son torturadas, son asesinadas por sus parejas porque se sienten dueños. Entonces, claro, la sacerdotisa nos muestra deja ver esa realidad de que cuando las mujeres no estamos alineadas con nuestro poder, no estamos alineadas con nuestra fuerza interior, no estamos alineadas con nuestra sabiduría, somos sumamente vulnerables para cierto tipo de masculino tóxico, para el patriarcado, para el masculino que quiere tener dominio, que quiere tener control, que quiere violentar, somos sumamente vulnerables. Y cuando te aparece en una lectura una carta como la sacerdotisa invertida, es una señal de alerta. Si te aparece a ti, si le aparece, por ejemplo, a otra persona, también está mostrando una desconexión de su instinto, de su sabiduría, de su femenino. ¿Y qué pasa cuando una persona se desconecta de su femenino? No hay profundidad, no hay afectividad, no hay empatía, porque la energía masculina no es empática por definición, no es profunda, no es conectada. La energía masculina funciona de otra manera, más racional, más activa. Pero cuando una persona, hombre o mujer, pero es particularmente grave en las mujeres porque es nuestra carta de base, no tiene conexión con su energía femenina, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema grave, tenemos un problema que hay que resolver yendo a terapia, tomando quizás algún taller, quizás tomando alguna disciplina, abrazando alguna disciplina que me permita reconectar con mi cuerpo. Da lo mismo, la danza, el tantra, qué sé yo, un masaje, una disciplina energética, bioenergética. Hay tantas cosas que nos ayudan a volver a sentir con el cuerpo. Pero, ¿cuál es el punto? Que por algún motivo nos desconectamos. Entonces, me desconecté porque me sentí violentada, me desconecté porque sufrí un abuso, me desconecté porque recibía miradas incómodas, me desconecté porque fui golpeada, porque fui maltratada. Entonces, volver a habitar el cuerpo es volver a habitar la memoria. Volver a habitar el cuerpo, volver a sentir quizás cosas que yo había dejado archivadas, guardadas bajo 7 llaves. Por eso esta parte de mi cuerpo no la sentía, por esto este lado y este otro no conectaba. Y cuando entramos en un proceso de sanación, entramos en un proceso de reconexión. Entonces, claro, a veces uno dice, esta terapia me abrió una herida. Sí, pero para sanar, de verdad, hay que abrir esa herida, limpiar, desinfectar, integrar ese dolor y seguir adelante desde la integridad. Si yo simplemente me desconecto, entonces pierdo sensibilidad, pierdo sabiduría, pierdo conexión. No, estoy renunciando a mi poder y le estoy dando el poder a un otro, porque mientras más desconectada, mientras más ignorante de mí misma, mientras más ausente de mi presencia, más vulnerable soy al masculino tóxico, más vulnerable soy al aprovechamiento, más vulnerable soy a la dependencia emocional. Entonces, ojo con eso, cuando conectamos con el cuerpo es como
suena un poco cursi a estas alturas decirlo, el cuerpo es mi templo. Sí, claro, el cuerpo es mi templo. Y le vamos dando basura, comida chatarra, lo intoxicamos, fumamos, bebemos. Pero claro, el cuerpo también es un espacio que nos muestra cosas y a veces las cosas que nos muestran nos duelen y a veces en el intento de evadir ese dolor buscamos la satisfacción. Nos embriagamos, nos evadimos, consumimos drogas, medicamentos. A veces el cuerpo tiene una sabiduría para regenerarse, para recomponer su armonía, pero la medicina tradicional no lo ve así. Entonces simplemente te corta, te opera, te saca, te medica y vamos perdiendo también esa conexión con nuestra sabiduría interior. La sacerdotisa es una carta sumamente importante en nuestro desarrollo como seres humanos, como seres que transitan desde un estado más infantil hacia un estado más adulto, como fuente de autoconocimiento. Cuando yo conozco mi cuerpo, yo sé desde el olor, desde la sensación, desde el sueño que tuve, desde la sensación que se llama sincronías, que yo interpreto, que yo estoy atenta. La clave de la sacerdotisa es la atención, es leer las señales. Es distinto al mago. Hablamos del mago antes, la puesta en escena. No, la sacerdotisa está adentro. Está escuchando, está sintiendo, está oliendo, está observando. Algo no me huele bien. Pero si yo no estoy conectada con mi instinto, puedo tener un monstruo, un narciso, un psicópata frente a mí. Puedo estar bordeando el peligro, una amenaza, y mi instinto va a estar dormido, va a estar apagado. Entonces es muy, muy importante que podamos trabajar con la sacerdotisa a nivel corporal, porque es el mensaje más potente que nos entrega. Toda esta sabiduría que la sacerdotisa tiene no viene de los libros. El sumo sacerdote es el que maneja el conocimiento exotérico, lo que está fuera del templo. El esóteros es una parte del templo muy sagrada, muy íntima, donde se eleva el rezo, se elevan las oraciones a Dios. Entonces, de ahí viene el concepto de esoterismo, lo que está dentro del templo. El exoterismo, que son las disciplinas exotéricas, como la ciencia, la astronomía, la matemática, todo lo que explica el mundo, es terreno del sumo sacerdote. El sumo sacerdote estudia, acumula títulos, va como mostrando eso en su escrito, en su cultura. La sabiduría de la sacerdotisa proviene de la conexión con su linaje, con las mujeres que caminaron la vida antes que ella, con la profundidad, con esa conexión psíquica que conecta el inconsciente personal con el inconsciente colectivo. Somos un canal para esas memorias, para esa sabiduría profunda. Pero si a mí me enseñan a desvalorizar la energía femenina, no voy a saber cómo conectar con eso. Si a mí me vulneran desde muy temprana edad, no voy a saber cómo conectar con eso. Si mi madre, a su vez, no recibió la guía, el acompañamiento necesario, no va a poder guiarme y yo no voy a saber cómo voy a llegar a una edad adulta cuando el dolor, porque muchas veces el dolor, la enfermedad, el desamor, lo que nos lleva a decir, parece que tengo un problema. Parece que estoy conectando de una manera que no es sana. Parece que estoy viviendo mis relaciones desde el apego, desde la dependencia. Parece que si no estoy con esta persona, yo desaparezco. Entonces, significa que no he logrado desarrollar mi propia identidad. Significa que no me conozco a mí misma. Significa que no soy portadora de esa sabiduría. Todavía no estoy ahí en el centro de mi ser. Y el cuerpo es el centro. El cuerpo es nuestra antena también. O sea, todo esto que yo acumulo, aunque yo no sea consciente, emociones, miedos, trancas, es un imán y yo voy a terminar atrayendo eso a mi vida, aunque no quiera, porque una cosa es la mente consciente y lo que yo aparentemente hago o digo, que ya dijimos, eso es territorio del mago, y otra cosa es el inconsciente. El inconsciente es como si yo tuviera un charco de agua empantanado, lleno de cosas raras, turbias, de bichitos, eso va a atraer cierta cosa. Mi mundo emocional, aunque yo no sea consciente de él, mi memoria, aunque yo la haya bloqueado, mis heridas emocionales, mis trancas son un imán. Y hay gente que huele eso. Hay depredadores, hombres y mujeres, sobre todo hombres, que ven la vulnerabilidad, que huelen, que ven a una mujer frágil, que ven a una mujer ignorante de sí misma, que ven a una persona inocente, que incluso podrían aprovecharse de una persona con sus facultades mentales dañadas, con algún tipo de discapacidad. Hay personas que no tienen límite, que con tal de tener poder, con tal de imponerse, pueden pasar a llevar a cualquiera. Entonces, ahora, hasta ahora les estoy hablando casi desde la herida del femenino, las mujeres que nos volvemos frágiles, pero no volvemos frágiles por esa desconexión. Sin esa desconexión somos profundamente poderosas, sabias, instintivas, sabemos, presentimos a través de nuestro cuerpo lo que va a pasar en la naturaleza, los ciclos, los cambios, la lluvia, el agua, ¿cierto? Sabemos nuestro cuerpo. Antiguamente, les voy a contar esto solo para redondear, no sé si han escuchado hablar alguna vez del oráculo de Delfos, ¿cierto? Que se asocia mucho a la figura de Apolo. La griega, o sea, la Grecia antigua, ¿cierto?
Está este oráculo donde las personas van a consultar, pero las personas no iban a consultar cosas como me quiere o no me quiere. Iban a consultar cosas como las cosechas, las lluvias, cosas importantes, grandes, procesos que nos afectaban a todos. Entonces nos hacemos cargo y decimos ya, Apolo era conócete a sí mismo, todo muy racional, pero se nos olvida que el oráculo de Delfos funcionaba con una pitonisa, que era la gemela de Apolo, que en este caso es Artemisa, o se conoce como Diana en la cultura romana, y ella se conectaba desde una especie de hoyito, un agujero en el centro del templo, entraba en trance y conectaba con la tierra. Y era la tierra la que le transmitía esa sabiduría profunda a través de su propio cuerpo, porque nuestro cuerpo también es tierra. Y luego ella comunicaba este mensaje a su hermano, y como Apolo es el arquetipo solar, lógico, racional, comunicación, lenguaje, ¿cierto? Él traducía el mensaje a los campesinos, a los reyes, a las personas que iban a consultar, y se llevaban este mensaje que venía profundamente conectado con la sabiduría de la tierra. Pero somos las mujeres el oráculo. Los hombres no son oráculos, los hombres pueden saber otro tipo de cosas. Y si los hombres quieren desarrollar esta cualidad oracular, tienen que conectar con su femenino y tienen que conectar con su cuerpo, pero imagínense si hay una herida en las mujeres, cuánto más hay una herida en los hombres que tampoco han sido guiados, que tampoco han sido conectados, que tampoco se les ha enseñado a valorizar su cuerpo, que tampoco saben interpretar las señales. Este chiste que decimos que los hombres exageran cuando están enfermos es porque no saben cómo lidiar con su cuerpo y con sus sensaciones. Es tanta la necesidad de control que cuando algo los estremece, los atraviesa, no saben cómo hacerlo. Y eso es también porque las figuras maternas que han tenido a cargo tampoco han sido mujeres bien nutridas, mujeres sabias, mujeres poderosas, sino que en algún momento esta conexión con su sabiduría femenina se desconectó, y eso siempre se va a ver en la carta de la sacerdotisa.